Buenas noches. Hoy veremos tipos de ensayo y pruebas de esfuerzo que se le realizan a los materiales, impartido por Ovedad Cruz Balboa. Vamos a comenzar viendo la definición de lo que son los ensayos. Se le denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecánicas de un material. Todas las casas, todos los automóviles, como cualquier estructura o maquinaria, están constituidos por diferentes materiales elegidos por sus propiedades para poder ser utilizados en una determinada aplicación. El diseño de la forma y de las secciones se debe realizar con criterios económicos, es decir, que se debe emplear la menor cantidad posible del material, pero también se debe cumplir una serie de especificaciones de seguridad para evitar que se produzcan fallas mecánicas. Comenzamos con los tipos de ensayo. Tenemos cuatro tipos diferentes que son según la rigurosidad del ensayo, según la naturaleza del ensayo, según la utilidad de la pieza después de ser sometida al ensayo y según la velocidad de la aplicación de las fuerzas. Veremos en el orden que los dijimos. Comenzamos con el que es según la rigurosidad del ensayo. Estos tipos de ensayos tenemos dos diferentes, que son ensayos científicos y tecnológicos. Los ensayos científicos obtienen resultados referentes a los valores numéricos de ciertas magnitudes físicas. Permiten obtener valores precisos y reproducibles de las propiedades ensayadas, pues las condiciones a las que se somete este material se encuentran normalizadas. En los ensayos tecnológicos, conoceremos rápidamente la composición, el tratamiento o tipo de conformación de algún material de forma aproximada. Nos informarán para saber si un material va a ser capaz de soportar las condiciones de esfuerzos y cargas que sufrirán en las condiciones normales de trabajos, no valores cuantitativos, y reproducir finalmente las condiciones de trabajo. Se utilizan para comprobar si las propiedades de un material o pieza son adecuadas para cierta utilidad o si dichas propiedades son las que se presuponen. Según la naturaleza del ensayo. Ensayos químicos, físicos, mecánicos y metalográficos. Los ensayos químicos permiten conocer la composición cualitativa y cuantitativa del material. Perdón. La naturaleza del enlace químico y la estabilidad del material en presencia de los líquidos o gases corrosivos. Los ensayos físicos se cuantifica la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la conductividad eléctrica, etc. En los ensayos mecánicos se determina la resistencia del material mediante su sometimiento a distintos esfuerzos. Varios ejemplos de estos ensayos son los ensayos de tracción, de dureza, choque, fatiga o también los ensayos tecnológicos. En los ensayos metalográficos, estos consisten en analizar la estructura interna del material mediante un microscopio. El tercer tipo que es según la utilidad de la pieza después de ser sometida al ensayo. Los ensayos de materiales pueden ser de dos tipos, ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Estos últimos permiten realizar la inspección sin perjudicar el posterior, por lo que permiten inspeccionar la totalidad de la producción si fuera necesario. Tenemos dos tipos que son ensayos no destructivos y ensayos destructivos. Los ensayos no destructivos se analizan las grietas y defectos internos de una pieza, sin tener en cuenta las propiedades del material y también sin dañar su estructura. Algunos ejemplos de estos ensayos son los análisis de rayos X y los análisis también por ultrasonido. Estrictamente estos métodos no pertenecen a ensayos de materiales, ya que únicamente se analizan los defectos de una pieza concreta. En los ensayos destructivos se produce la rotura, como dice su nombre, o daño sustancial en la estructura del material.
Algunos ejemplos de estos ensayos son los ensayos mecánicos de tracción o de dureza, los ensayos físicos también, como la determinación de los puntos de fusión y ebullición. Entra también el ensayo químico frente a la corrosión, el ensayo de tensión, la flexión, compresión, etcétera. Continuamos viendo el ensayo según la velocidad de aplicación de las fuerzas. Aquí igual tenemos dos tipos, estáticos y ensayos dinámicos. En los ensayos estáticos, la velocidad de aplicación de las fuerzas al material no influye en el resultado del ensayo. En el ensayo de tracción, por ejemplo, la velocidad de aplicación de la fuerza se mantiene por debajo de cierto límite para que el ensayo sea estático. En los ensayos dinámicos, es la velocidad de aplicación de las fuerzas. Este juega un papel decisivo. Por ejemplo, de este ensayo es el ensayo de flexión por choque. A continuación veremos unos tipos de ensayo o unos ensayos que son importantes recalcar. Tenemos como primero el ensayo de tracción. Este está considerado como uno de los más importantes para la determinación de las propiedades mecánicas de cualquier material. Los datos obtenidos se pueden utilizar para comparar materiales entre sí y para saber si una pieza de cierto material podrá soportar determinadas condiciones de carga. En el campo del estudio de la resistencia de los materiales, se le denomina carga a la fuerza aplicada a los materiales. Estas fuerzas se denominan fuerzas normales y son perpendiculares a la superficie de tracción y compresión. Durante el ensayo se mide el alargamiento que experimenta la probeta al estar sometida a la fuerza de tracción. De esta forma se puede obtener un diagrama fuerza-alargamiento, aunque para que el resultado dependa lo menos posible de las dimensiones de la probeta y que resulten comparables a los ensayos realizados, que estén estos ensayos realizados con probetas y de diferentes tamaños, se utiliza el diagrama tensión-deformación. La tensión es la fuerza aplicada a la probeta por unidad de sección. Si la sección inicial es S tensión, la tensión viene dada por donde tensión se mide a pascales en sistema internacional. Aquí tenemos la fórmula. El carácter vectorial de la tensión es una magnitud vectorial de la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada a la superficie del material, aunque en el ensayo de tracción solamente interesa su módulo. La tensión se puede descomponer en un vector perpendicular a la superficie, a la tensión normal y a otro vector, que es la predicción sobre la superficie denominada tensión tangencial o cortante. La deformación o alargamiento unitario en un instante del ensayo, cociente entre el alargamiento experimentado y su longitud inicial. Aquí lo podemos ver en la fórmula. Y la deformación es una magnitud que puede expresarse en un tanto por ciento. Este es el diagrama tensión-deformación que es típico de un metal y fue obtenido gracias a un ensayo de tracción. Continuamos viendo los ensayos de dureza. Los ensayos de dureza permiten determinar la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por una pieza de otro material distinto. La dureza depende de la elasticidad del material y su estructura cristalina. Particularmente en los metales puros, la dureza aumenta proporcionalmente a la cohesión y número de átomos por unidad de volumen. En las aleaciones la dureza aumenta con los tratamientos térmicos o con el endurecimiento por deformación. La dureza está ligada al comportamiento de un material frente a la abrasión o desgaste y la facilidad con que puede ser sometido a mecanizado. Tenemos la escala de Mohs, que es el método más antiguo para medir la dureza y aún así se usa en la mineralogía.
Fue establecido en 1820 por el alemán Friedrich Mohs. Aquí tenemos su escala, la dureza, el tipo de mineral, se raya con o raya a, y en la composición química. La dureza de Martens. En el ensayo de Martens se emplea un cono de diamante con el que se raya la superficie del material cuya dureza se quiere medir. La dureza de ese ensayo es inverso de la anchura de la raya obtenida cuando se aprieta con una fuerza determinada y constante al cono de diamante contra la superficie del material. Se utiliza el valor inverso de la anchura de la raya para que a los materiales más duros les corresponda una dureza mayor. Los ensayos de dureza a la penetración. Y en estos ensayos se mide la resistencia de un material a ser penetrado por una pieza de otro material, denominado penetrador, el cual se empuja con una fuerza controlada y durante un tiempo fijo contra la superficie del material cuya dureza se desea calcular. La velocidad de aplicación de la carga debe ser lenta, pero para que no se ejerza influencia en la medida. Tenemos el ensayo de Brinell, que es una bola que penetra dejando una marca. Fue ideado en los años 1900 por el ingeniero sueco Johan August Brinell. El penetrador es una esfera de acero templado, de gran dureza, que oscila entre 1 y 10 milímetros, a la que se le aplica una carga preestablecida de 3000 y 1.5 kilopascales durante 15 segundos. Seguimos viendo el ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga permite determinar la resistencia que ofrece una pieza ante cargas cíclicas. La fatiga es la situación en la que se encuentran distintas piezas sometidas a cargas cíclicas cuya intensidad posee un valor inferior al crítico de rotura del material. Existen dos tipos de fatiga, que es fatiga en elementos sin defectos y fatiga en elementos con defectos. La fatiga en elementos sin defectos es el comportamiento frente a la fatiga, que presenta la etapa de la nucleación de fisuras y la etapa de crecimiento de las fisuras hasta alcanzar un tamaño crítico, que eso originaría la ruptura. Dos ejemplos de esta fatiga es el usado en bielas y ejes, y la fatiga con elementos con defectos. La duración del elemento está limitada por la velocidad del crecimiento de ciertas fisuras. Es necesario realizar un análisis periódico no destructivo como los ultrasonidos o radiografías. En varios ejemplos de esta fatiga es la que se produce en puentes, barcos y aviones. Resulta imposible, garantizar la ausencia de defectos, ya que estos elementos se fabrican utilizando o uniendo varias piezas y en las uniones es inevitable que existan fisuras. Y eso fue todo. Muchas gracias.